Vamos a hablar un poquito a ciegas, me parece. Esperemos que sirva. Gente, la idea es establecer continuidades. Claramente cuando tengan acceso al documento del trabajo, que creo que ya está, ¿no? O sea que en cualquier momento pueden bajárselo y empezar a chusmearlo. Estas continuidades se dan entre el TP1 y el TP2. Como decimos nosotros, estamos hablando de una unidad temática. Y esta clase tiene por finalidad justamente hacer énfasis en este tipo de continuidades y al punto de que en algunos pasajes de la exposición vamos a retomar cuestiones, incluso con el soporte correspondiente gráfico que ya vimos en alguna clase anterior. Y lo otro también, reforzar la idea de las guías de los trabajos prácticos, que realmente tienen mucho espesor, mucha tela para cortar, y que este tipo de actividades como esta clase tiene por finalidad también complementar esa guía y hacer una lectura un poco más profunda en algunos sentidos de aspectos de esa guía y, bueno, por supuesto, de los objetivos que el taller se autoimpone para llevar adelante estos trabajos. En este caso, vamos a hablar de cohabitar en la expansión de la ciudad. Entonces, para eso hemos elegido como soporte algunos proyectos urbanos de relevancia, algunos planos, como cartografías, y si nos da el tiempo terminaríamos con algunas iniciativas que se han producido en nuestra ciudad, y si no lo podemos dejar para futuras clases. La idea es trabajar un poco en borrador, ¿no? Que, como digo, siempre que estos sean insumos para ustedes, para la actividad proyectual, y que no se entienda, por tanto, esto como un teórico, como se dice habitualmente, sino más bien como una actividad práctica en sí misma. Espérate que no me está dando bolilla esto. Ahí está. Esta cuestión de trabajar en pares, esta cuestión dialéctica, tal como se presentó en el trabajo práctico anterior, continúa. Hemos elegido algunas en este caso, es decir, esta forma de ver el asentamiento de la sociedad sobre la naturaleza, en la ciudad como ese dispositivo, como ese artificio que impacta, que interpela, decíamos anteriormente, en el territorio, y recurriendo a nuestros pilares conceptuales, empezar a entender lo habitable en lo sustentable, ¿no? Remitiéndonos a los pares antes mencionados. La frase que está abajo también está tomada de la guía de trabajo práctico, que habla de comunidad, de lo colaborativo, de lo cooperativo, como conceptos que llevan una carga importante, una impronta importante de su propia historia y de las potencialidades, y para los cuales debemos encontrar nuevos suelos, si bien estos nuevos suelos están en paisajes conocidos. Entonces esta otra dialéctica, ¿no?, del nuevo suelo en paisajes conocidos, van a ser uno de los ejes de esta exposición. Y al mismo tiempo esta necesidad permanente de una mirada metropolitana, de una mirada a escala de lo territorial. Quizá a veces, inmersos en la ciudad y en la vida cotidiana, perdemos esta mirada superlativa que todo urbanista debe tener clara, por lo menos como herramienta de estudio, ¿no? Y por último, la frase apela a la recuperación de paisajes urbanos, rurales, productivos o incluso industriales, como vestigios de la forma en que, previo a que la ciudad se expanda como una mancha, el hombre ha interactuado con esos lugares, ¿no? Así que empezamos con un plano. Bueno, me olvidé de mencionar en esta slide, esta foto, que también está tomada de la guía. Con esta foto empieza la guía, ¿no?, a hablar de la primer urbe,
no se asusten que no nos vamos a ir tan lejos en este relato, pero sí refuerza un poco la idea esta de los asentamientos humanos sobre el territorio y estas interacciones que pretendemos que sean sustentables y habitables, ¿no? Empezamos por un plano, también nos parece importante reforzar consignas, en este caso apareció incluso como una demanda de la presentación del TP1, y nos parece que empieza aquí por la primera mitad del siglo XVIII en Roma, esta cuestión de la cartografía y esta cuestión de las clasificaciones y las lecturas del espacio urbano, ¿no? Esto del blanco sobre negro, esto de lo público y lo privado, si bien obviamente en aquel entonces todavía bidimensional, pero apelar a esto incluso hoy día es tendencia, ¿no? La presentación de proyectos de distintas escalas con una técnica que ya a esta altura es centenaria. Y bueno, esto les va a quedar como registro a ustedes, por si quieren empaparse un poquito más. Estos dibujos están tomados de una cita de Richard Sennett en Construir, Habitar, que es también una bibliografía de la cual vamos a apelar en esta charla, y está ahí citado el sitio web al cual él mismo ha recurrido en su libro. Y también hacer presente esta cuestión que veíamos en clases anteriores y que tratamos de llevar adelante en el práctico anterior, en términos de que representar de que estas cartografías son la primera forma de empezar a intervenir claramente en lo urbano. Entonces ahora vamos a ver rápidamente tres grandes proyectos urbanos de distintas escalas, pero de fuerte impacto en el tejido urbano en el momento en el que fueron diagramados. El primero de ellos, y además por una cuestión cronológica, es el ensanche de Barcelona, Ildefons Cerdà. Se dice que en los escritos del propio Cerdà de aquella época, y en estas iniciativas está el mismo origen del urbanismo. Esto es 1850, es decir, ¿se ve mi cursor? Hola. Sí, profesor. Las ciudades, no solamente Barcelona, presentaban graves problemas de higiene, de salubridad, de aglomeraciones. Realmente ya se estaba tornando en muchos casos invivibles. Este era el caso de Barcelona, que venía de padecer dramáticas cuestiones de pestes y de mortandad. Entonces, parado desde los puntos de vista del higienismo, del desarrollo sanitario, de las cuestiones de las infraestructuras que todavía la vieja ciudad con casco medieval, como claramente era lo que hoy día se conoce en parte como el barrio gótico de Barcelona, imagínense el barrio gótico, imponían este tipo de planificaciones, y bueno, claramente Barcelona es la que pica en punta en cuanto al plan del ensanche. No es la intención de esta charla entrar en detalles, simplemente decir que acá hay aportes a la ciencia urbana que van mucho más allá de del propio haber plasmado, tal como se puede ver en esta vista satelital, un plan de ampliación de ensanche, se llamaba, en catalán, que claramente ha producido réditos notables en esta ciudad, al punto tal de que sigue siendo en la contemporaneidad una ciudad de vanguardia en términos de lo que es el desarrollo urbano propiamente dicho, ¿no? Estamos hablando de todas las iniciativas que hay en boga, o incluso a partir de fines del siglo pasado, el siglo XX, la calidad de los proyectos urbanos que presenta Barcelona son materia de estudio, y por eso también los traemos a colación. Vamos a ver ahora, bueno, aquí se puede ver
una vista aérea también las características, ¿no? Muy a vuelo de pájaro, digamos, de la impronta de Cerdá vivamente en la Barcelona contemporánea. El segundo proyecto, que también recomendamos por ahí estudiar en profundidad, es el proyecto del Central Park de Nueva York, que es contemporáneo, en cierta forma, con el ensanche de Barcelona, que tiene otra particularidad. Si podemos decir que el plan de Cerdá fue un proyecto urbano, o quizá el primer proyecto urbano en esos términos, también podemos decir que el Central Park de Nueva York, y por eso he traído a colación en esta exposición, es el primer proyecto urbano verde, claramente, pero que además no es meramente verde, como algo contemplativo, sino que apuntaba a otorgar un valor social a la naturaleza en la expansión de ciudad. Y decimos esto porque claramente este proyecto se implantaba en un lugar absolutamente alejado de lo que era el casco consolidado de la ciudad. Está ubicado, este plano está puesto con el sur a la izquierda, en los dos casos, y también un casco histórico consolidado con sus problemas de salubridad, de higiene, de pestes y demás, de faltas de infraestructura. Se le va imponiendo una grilla que a la larga ha demostrado funcionar perfectamente, si bien se ha impuesto sobre un territorio que de por sí tenía una topografía accidentada y demás, pero que está funcionando a la perfección, ¿no? Estas manzanas de 60 por 120, que después la vamos a ver más clara en planos contemporáneos, pero se ven en el plano mayor, el de 1850, que estaba abajo, la distancia que había cuando este proyecto es presentado como central, que de central evidentemente no tenía nada. Aquí se ve el manzanero rectangular, que además se caracteriza porque en el sentido sur-norte, este-oeste, que es el vertical en este dibujo, en este plano, son calles, y en el sentido norte-sur son avenidas. Entonces, no solamente es un damero clásico, pero que también permite una fácil orientación, sino que ha favorecido las infraestructuras, el paso, incluso la movilidad en la ciudad. Pero concretamente el punto que nos interesa acá es ver la magnitud de este proyecto, pensando sobre todo, y vuelvo al punto fuerte que se pretende dejar con esta exposición, en el hecho de cómo mediante este tipo de proyectos se generan improntas de ciudades que han sido caracterizadas por centurias, ¿no? Los dos casos que estamos viendo en eso son nítidos. Esta es una foto que está muy recurrida en internet, tiene como un punto de fuga en el medio del Central Park, pero que es muy demostrativa de esto que estoy diciendo, es decir, a menos de 2 centurias hemos pasado de pleno campo, incluso, insisto, era una topografía bastante accidentada que no ha sobrevivido a la trama, pero sí ha sobrevivido en el Central Park, que reconoce esa topografía y la ha dejado bastante intacta, ¿no? Que es lo que se ve aquí. La frase de Koolhaas nos sirve también, y claramente su tesis que desarrolla en New York, como para este tipo de lucubraciones que estamos intentando desarrollar, es decir, donde él plantea que la retícula, que es sobre todo una especulación conceptual, parece neutra, o sea, dice, pese a su aparente neutralidad, supone un programa intelectual que se implanta en el territorio, que impacta en el territorio. Con su indiferencia respecto de la topografía, de lo que existe, reivindica la superioridad mental sobre la realidad. Esto es una tesis, habrá que ver cómo se amolda las distintas realidades, porque claramente esto funciona en determinadas
ciudades, como puede ser hoy día el caso de Nueva York, pero claramente no funciona en otras, ¿no? Son distintas retículas y distintas formas de ver esta implantación sobre la naturaleza. Y esto es un pequeño, un rápido recorrido que nos demuestra la calidad paisajística, ambiental, verde, que tiene la escala de este espacio. Aún hoy día no ha sido mermado, salvo por algunas pocas intervenciones, cómo delimita claramente lo construido de lo libre, pero que al mismo tiempo ha funcionado como un enorme atractor en su entorno. También algunas determinaciones que eran vanguardia en aquel entonces, ¿no? Como soterrar el paso, no había automóvil claramente en 1850, pero soterrar los pasos que atraviesan el parque ha permitido que prácticamente no haya conflictos con los peatones, en fin, con los paseantes en el lugar. Pero también esta cuestión de cómo hay una clara implantación natural en un medio que es absolutamente artificial. Entonces, volviendo a apelar a Sennett, el planteo es que naturalización es el proceso por el cual un artificio termina por ser aceptado por sí mismo como elemento integrante de la mentalidad de una ciudad, que claramente es este caso. Al punto tal de que uno puede recorrer este lugar, en determinado momento se torna tan inhóspito como una geografía no intervenida, y puede incluso llegar a desaparecer la ciudad, ¿no? Un tercer proyecto, como para terminar este recorrido en ejemplos que pueden resultar paradigmáticos, nos lleva ya a otra condición sociogeográfica, pero también nos va sumergiendo en el mundo de lo habitable, ¿no? Estos son ejemplos, en este caso vamos a ver un ejemplo en Viena, que no sé, me pareció que era un tercer paso en esta visualización de la dialéctica con la que empezamos a pensar el ejercicio. Esto es un poco posterior a los dos proyectos anteriores. En términos históricos se trata de la expansión de las viejas ciudades europeas, pero del centro de Europa. Tengamos en cuenta que estas ciudades presentaban problemáticas, si bien similares a grandes rasgos, podemos decir que sucedía en Barcelona, pero fueron ciudades que quizá en algunos casos con problemáticas no tan acuciantes, o que esas problemáticas demoraron algunas décadas más en verse, ¿no? Y en este caso se trata de la expansión de la vieja ciudad europea, de la centro Europa, sobre mitad o final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y se trata de barrios obreros que claramente están remitiendo a una imagen y a una idea de ciudad nueva. Pensemos en las administraciones incluso que se daban principalmente en esta región de Europa, eran gobiernos socialistas municipales que apuntaban fuertemente a la consolidación de barrios obreros de calidad y diferenciados de lo que eran las zonas que estaban totalmente tuburizadas. Tal es así que a esta parte o a esta política urbana se la dio en llamar la Viena Roja. Esto tal es así que, bueno, este conjunto se llama Karl Marx Hof, es decir, el vecindario de Karl Marx. Y bueno, ustedes pueden ver la calidad constructiva y la escala, ¿no? Siempre también remitiendo a esta cuestión de la densidad en el verde. Hay claramente un modelo, la densidad en el verde aquí, estamos hablando de 1.300 y pico de viviendas, es decir, esta es una población es prácticamente una ciudad satélite, 6.000 a 7.000 habitantes, que está presentando un modelo de organización socio-urbana, y que también vale resaltar el hecho de que
si bien zonas con las mismas influencias filosóficas, sociológicas, en este caso de lo que es el marxismo, están presentando una alternativa a lo que ha sido el modelo más conocido y más difundido, sobre todo en nuestros ámbitos académicos, que es el modelo que encarnaban los grandes maestros de la modernidad como Le Corbusier en Francia o como Mies van der Rohe, Gropius, etc. en Alemania, ¿no? Es claramente un modelo alternativo que responde también a estas cuestiones, es decir, a nuevos tejidos, una nueva forma de ver la ciudad. Si bien, bueno, después podríamos entrar a discernir las tipologías que se adoptaban y el modelo que de alguna manera seguía remitiendo a esos grandes bloques, pero pensamos también, y por eso está incluida en esta secuencia, que vale la pena por ahí sumergirse en estos antecedentes. Obviamente nosotros vamos a estar trabajando en otra escala, no se asusten, simplemente que, como lo dije al principio, estamos intentando generar un marco de razonamiento para los procesos que tenemos que desarrollar de ahora más en el taller, que tienen que ver, insisto, con esta cuestión de lo residencial, en fin, de lo habitable, lo sustentable. Rápidamente, terminada esta secuencia, y sin entrar, porque esto ya sería una pestaña que abriría a otros recorridos, a otras improntas, para los alumnos de quinto también decir que todo lo que es arquitectura residencial, cómo deviene en la Argentina, cómo se lleva adelante, es y de hace un tiempo a esta parte, iba a decir actualmente, pero ya de hace un tiempo a esta parte, materia de estudio y de desarrollo de tesis, ¿no? Eso claramente es así porque es un tema residencial, tema vivienda social incluso, es un tema recurrente en nuestras tesis en la FAU, ¿no? Pero bueno, esto simplemente era para llegar acá, llegar a nuestra ciudad, y llegar a nuestra ciudad a través de la historia también vale como insumo proyectual, nítidamente, y no podíamos, digamos, no recurrir a este material que realmente yo lo recomiendo, pero fervientemente, ¿no? Porque además es un producto de nuestra facultad, de colegas nuestras, en este caso de Adriana Collado, Laura Bertuzzi y María Elena del Barco, que es el Atlas Histórico de Santa Fe, y hemos recurrido a algunas imágenes para también hacer un paneo rápido de la evolución de nuestra ciudad y de dónde estamos parados a 120, 130 años vista, ¿no? Son, como dice ahí la imagen, nuestras cartografías, es decir, nuestras bases de trabajo. Recordémonos que empezamos con el plano de Noli hablando de que cuando nos metemos a representar y a hurgar en la realidad urbana, estamos empezando a intervenir, ¿no? Entonces, ver algunos de los planos que están en el Atlas está disponible digital también, así que incluso nosotros, bueno, no sé si estamos autorizados, yo diría que sí, ¿no? Como taller de la facultad, a poder subirlo en el aula virtual o tendrá acceso de algún modo, pero realmente es un recorrido fantástico que se puede hacer sentado y apretando un botoncito. Estamos viendo dos planos, planos entendidos como registros todavía, de realidad, uno de 1899 a la izquierda, que da cuenta de una ciudad consolidada incipientemente en su casco histórico y una expansión hacia el norte. También ya hemos visto en clases anteriores cómo el bulevar vino a plantear un crecimiento bastante equilibrado y bastante feliz para lo que era el casco histórico, no solamente por el diagrama y por su dispositivo verde, sino además por haber posibilitado los asentamientos de Candioti Norte y Candioti Sur, ¿no? con su grado de equilibrio, su calidad medioambiental y demás. Y en el plano de la derecha, un plano elaborado. El primero es una reproducción de plano de época y el segundo es un plano elaborado,
entiendo yo, por las autoras o por los equipos, en el cual ya se ve, ahora sí, a 100 años vista donde estamos parados nosotros, este casco expandido, sobre todo hacia el este, fíjense que no tanto hacia el oeste todavía, y las manchas desagregadas hacia el norte, donde se puede identificar Guadalupe como una villa, y donde Montevera es un poblado, prácticamente unas pocas manzanas, y un poco mayor Recreo, bien hacia el extremo superior, y la línea roja que atraviesa marcadamente el diagrama es lo que históricamente es la ruta 11, ¿no? Avanzando, seguimos viendo mapas, registros a la izquierda, como la línea de la mancha más rojiza hacia el sur se va extendiendo hacia el norte, y cómo las barriadas se van integrando, todavía con algunos intersticios, con algunos claros, pero a la derecha empiezan a aparecer mapas de proyectos, que es un capítulo realmente notable de la publicación, porque se trata de proyectos urbanos distintos que están condensados en un capítulo, como digo, y que despiertan, yo diría, no ya solo la curiosidad, sino también un poco la efervescencia, ¿no? Es decir, qué lástima que determinadas cosas que estamos viendo acá no se han plasmado. Como por ejemplo este plano de 1912, donde se preveían algunas diagonales en la ciudad y espacios verdes, pero un gran pulmón en el sector centro-norte, ¿no? Que realmente se extraña hoy día. Y después algunas extensiones de la grilla, como puede ser en el entorno de Guadalupe. O en estos casos, también elegido un poco al azar, o también por ser llamativo, por ser plano de lo más llamativo, el plano de la izquierda de 1927 fue iniciativa de un concejal de aquel entonces y fue aprobado por el Consejo Deliberante. Pensé que introduce las diagonales como una forma de dar fluidez a un tráfico que en aquel entonces todavía era incipiente, y cómo pretende plasmar la continuidad de esas diagonales hacia el norte, ¿no? Y recoge también claramente la necesidad de las conexiones este-oeste en la trama urbana a distintas escalas y a distintas distancias. Por ejemplo, esta que estoy marcando con el cursor está ubicada supuestamente a la altura de calle Iturraspe, o quizá un poco más al norte, que evidentemente no se materializó, igual que la del extremo norte del plano. Y el otro es un plano de un proyecto que fue encargado a un ingeniero que en realidad es cordobés, que es Miguel Roca, que es conocido como padre del arquitecto Miguel Ángel Roca, arquitecto más contemporáneo, y en el cual ya se empiezan en el año 44 a plasmar algunas improntas de lo que era el urbanismo que empezaría a ser predominante en el siglo pasado, en el siglo XX, más basado en el automóvil como principal insumo del diagrama urbano, ¿no? Pero algunos barrios bastante particulares por la forma en que estaban dibujados, y una suerte de avenida de circunvalación con pulmones verdes en el norte, de igual manera que lo que es hoy día la ciudad universitaria acá sobre el este. Y bueno, así llegamos a nuestros días. Esta es una de las imágenes que ya vimos anteriormente. Y lo que también planteamos desde un principio en esta exposición, es decir, cómo pensamos, cómo imaginamos y finalmente cómo suponemos que debe proseguir esta evolución, podemos decir involución, lamentablemente en algunos casos también lo hemos dicho esto, de nuestra ciudad, es decir, y consideraciones que trascienden claramente un taller de arquitectura, pero que de todas maneras también representan incógnitas para el mundo del proyecto y el proyecto urbano. ¿Somos una metrópoli o somos una conurbación? ¿Llegamos a ser una conurbación? ¿Somos un aglomerado con una cabecera importante?
un conglomerado que puede llegar a tender a un cierto orden. ¿Debemos ir detrás de una biurbanidad con Paraná? Bueno, son todas preguntas, hipótesis, líneas de trabajo en el tiempo. Esto también lo hemos visto, como tenemos un ejido en el cual predomina la naturaleza, pero que sin embargo en el casco propiamente dicho y en sus expansiones, como puede ser la de la costa, como puede ser nuestra misma ciudad universitaria, El Pozo y demás, estamos todavía en esa suerte de conflicto con el territorio, ¿no? Como lo hemos visto en exposiciones anteriores. Entonces también, y nuevamente, pero ahora ya llegando, ya estando en nuestros días y llegando a nuestras realidades y donde nosotros tenemos que operar, nuestros mapas, nuestras capas, nuestros registros, cómo se traduce esa información, cómo leemos esa información. Hay muchos datos, estamos en la era de los datos. ¿Cómo procesamos todo eso? Bueno, estas son herramientas que también se producen en la FADU, en este caso en el taller virtual en Red, del cual formamos parte, miembros de esta cátedra, y que ya vamos a empezar a hablar más en profundidad, porque esa actividad se da también sobre el principio del segundo cuatrimestre. Estos son trabajos sobre fotografías satelitales, en este caso es una restitución nocturna de la ciudad, el cual da cuenta justamente esos grandes espacios negros, ¿no? Parece el plano de Noli contemporáneo, si se quiere. O en este caso, la propia vista satelital editada para justamente que aparezcan con mayor claridad algunos datos, como puede ser el grano del tejido, como puede ser en este caso la dispersión, o claramente, y ya nos estamos volcando al área en la cual vamos a operar, en este segundo trabajo práctico, en lo que es esa diseminación del tejido, que podemos suponer un tanto anárquica, luego vamos a empezar a ver por qué, de esta mancha que impulsa hacia el norte porque está confinada claramente por el sur, por el este y por el oeste, ¿no? Entonces, lo que decíamos anteriormente, es decir, nosotros vamos a trabajar con estas hipótesis, vamos a trabajar sobre esta base, con estos datos, intentando direccionar mediante estrategias, mediante tendencias, o simplemente mediante el resultado, mucho más modesto en escala y en lo que abarca, pero que necesariamente se da en este contexto del resultado de los procesos de TP2, tendiendo a un crecimiento regulado, a un crecimiento que nos devuelva aquella dialéctica de lo sustentable y habitable en el territorio y en el dispositivo urbano, o seguirá siendo anárquico, seguirá detrás de directrices de mercado, por loteos en las cuales el parcelamiento de la tierra lo único que está procurando es un beneficio económico, consumiendo suelo, quemando suelo de manera extractiva. Esto también ya lo hemos dicho. Entonces, bueno, yendo una década aproximadamente atrás, buscaremos los instrumentos con los cuales tenemos que trabajar. El Reglamento de Ordenamiento Urbano tiene justamente unos 11 años, y lo que procura es justamente establecer una lectura un poco más ordenada, pero también es importante ver los lineamientos de este plan urbano, que no es una mera zonificación, sino que lo que están buscando es esto, es decir, establecer algunos parámetros en los cuales sería necesario estabilizar este borde oeste para tener una relación más amigable con el entorno hídrico, pensar algunas expansiones por el lado del noreste, que es el único suelo relativamente virgen que queda en la ciudad, y establecer aquí esta idea de contención, pero que no es física, sino que es conceptual, entre la presión que indican estas flechas de lo que sería la especulación inmobiliaria, con una estabilización de este crecimiento en términos de estos equilibrios que es necesario obtener, ¿verdad?
Estos son los planos más conceptuales del robo, es decir, entender a nuestras riberas, a nuestros bordes con el río, ya no como zonas de conflicto en las cuales lamentablemente tenemos asentamientos muy por debajo de cotas vivibles y demás, entenderlo como grandes potenciales áreas verdes, ¿no? Por eso esto habla de cordones verdes. Y ahí lo que nos queda, lamentablemente, es una mancha gris, gris cemento, en el centro, en la cual nos queda poco, queda el Parque Federal, nos queda el área de expansión de la estación Belgrano, pero nos quedan los corredores, que en alguna medida han conseguido preservarse y retrotraerse a una situación de cierta vitalidad urbana, ¿no? En algunos, con ciclovías y demás. Y esta slide también ya la hemos visto, pero está puesta por Feso nuevamente, porque todo esto nos lleva a este punto. Es decir, si queremos ser sustentables, tenemos que pensar en convivir. Si queremos ser habitables, tenemos que pensar en los equilibrios público-privado, verde, construido. Ya vamos a ver también algunos lemas que estamos queriendo que se hagan fuertes en el taller, ¿no? Esta cuestión de artificio-naturaleza. Y previo a eso vamos a recorrer de nuevo, porque me pareció pertinente, rápidamente estas imágenes de finales del siglo XX, principios de nuestro siglo ahora, 1999-2000, para dar una idea de lo que son estas áreas que vienen de mecanismos de producción que tienen mucho más que ver con la naturaleza, o en algunos casos son reservas directamente, y cómo hemos hecho expansiones que no han sido del todo felices sobre esto, ¿no? Ahí empieza a aparecer la frase de Arroyo, ¿no? Hiperdensos o hiperverdes. El manejo de todas estas variables, que también ya lo hemos hablado. La cuestión de la ciudad difusa, hasta qué punto lo es y hasta qué punto nos ordenamos y buscamos otras direcciones, ¿no? Y llegamos acá a un área probable área de intervención, que no va a ser toda el área, lógicamente, pero que sí, enfocándonos en fotos satelitales, algunas son actuales y otras no, vamos a empezar a ver algunas diferencias notables en la expansión de la ciudad y cómo es posible operar acá tanto desde lo macro como desde otro tipo de escala. Entendemos que una buena sectorización podría ir desde una situación intermedia entre lo que es Avenida Peñalosa, que de a poco se está consolidando en esta zona, y Avenida Blas Parera, que no entra aquí en esta toma aérea, y desde esa zona intermedia hacia el este tendríamos un área de expansión central, centro-norte, y un área de expansión noreste, con una prevalencia de lo natural, de los reservorios en la zona más extrema pegada a la laguna, con algunas vacancias de gran porte, como es el ejército, que está todavía instalado, aunque en mucha menor medida de ocupación, de lo que era la vieja estanzuela de los Echagua aquí, en este trapecio. Esto es la continuidad de General Paz hacia el Chaquito, por el norte. Esta es la vía, y por acá aparece Aristóbulo del Valle, ¿no? Como si fuera una especie de mega eje que divide la ciudad hacia el oeste y hacia el este. Luego por acá aparece Facundo Subiría, que termina en este corredor importante que es desde Aristóbulo del Gorriti para acá y hacia el este es French. Y luego, si nos da el tiempo, si no lo vamos a ver en próximas exposiciones, algunas políticas que se han llevado adelante en sectores aquí, a escala macro siempre, ¿no? Luego veremos y no.
introduciremos de lleno en el TP tal como lo tienen que desarrollar ustedes. ¿Sí? Vamos a hacer un foco en el área noreste, Aristóbulo del Valle por acá, French por acá, todavía en aquel entonces medio de tierra. Esta es una foto satelital que debe ser de 2010, para ver justamente cómo en la zona de expansión digamos, de lo que es el conocido como GADA, que es el ejército por acá, hacia el este, comparando con esta otra, que es tomada de Google ahora, contemporánea. Fíjense cómo aparecen nuevos barrios, con todo su equipamiento y demás. Esto forma parte en gran medida del plan ABRE, de las gestiones socialistas anteriores, en confluencia con algunas iniciativas municipales como Nueva Esperanza y demás. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero me interesa y mucho ver esta comparación, ¿no? Esta expansión de la mancha que aparecería con un cierto orden por aquí, con algunas interfaces. Y bueno, no nos olvidemos también de la carga de infraestructuras que se dio en toda la zona. Por aquí está el edificio de la Alera, jardín municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, son proyectos urbanos sectoriales que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y avanzando, y un poco también en este sentido de ir y venir en el tiempo, estas no son fotos actuales, son del año 2007, pero ver también cómo estas expansiones, cuando son indiscriminadas y se extienden como sábanas, son bastante difíciles de controlar, y de ahí también irnos enfocando de a poco en el sentido práctico. Nosotros lo que estamos procurando con este práctico es justamente eso, es decir, pensar en una forma equilibrada, que no va a ser a escala urbana o a escala macrourbana, sino que va a ser a escala digamos, de un pequeño sector, o de parte de un sector, como puede ser 1 hectárea, hectárea y media, 2 hectáreas, en las cuales se empiece a vislumbrar las posibilidades de equilibrio, no ya solamente entre el hábitat y el sustento natural, sino también en lo que son las actividades con las cuales se ha hecho tabla rasa, lamentablemente, en estas expansiones un tanto anárquicas de la ciudad, ¿no? Fíjense en estas tomas, un recorrido también no pretende ser detallista, sino un abuelo de pájaro, como todavía persistían explotaciones rurales, las granjas, los frutícolas y demás, y estas cavas, presumiblemente de explotación ladrillera, que ha quedado hace largo tiempo totalmente prohibida en el ejido urbano, ¿no? Al menos como estaba concebida históricamente de extracción de suelo de esas características. ¿Cómo se distingue la expansión cuando es un loteo privado, con sus manchas, con sus blancos y grises, o cuando es una intervención que en este caso creo que es UPCN, que podemos decir un organismo paraestatal, porque son empleados de la administración pública, que con fondos manejados por el sindicato producen este tipo de expansiones en el territorio. Yendo más al grano fino, ¿no? Ver cómo estos barrios llegan a un confín, si bien en este caso con equipamiento, como se ven los equipamientos, como se ven las mejoras, y prácticamente conviven con otras preexistencias, como han sido explotaciones cuasi rurales históricamente. Y esta que tiene la voluntad un poco de evocar otras instancias en las cuales supervive un casco, o lo que pareciera ser el parque de una propiedad grande, con las plantaciones, y en fin, con la prolijidad geométrica, ¿no? de lo rural como contexto de lo urbano. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, no veo reloj, medio a ciegas y de audiencia. 4:20, Edu. Si quieren paramos acá, porque esto ya nos metemos en esto, proyectos urbanos integrales, y damos lugar a
Bueno, estás vos, Julio, también. Y, Sí, igual es rápido, lo nuestro del práctico. no sé, díganme ustedes o los alumnos cómo vamos.